Rosario, esto es con sentido común. Son las 8:48 de la mañana ahora y bueno, todo el tema Venezuela ha sacado un poco de protagonismo a algunos otros temas que han estado sucediendo aquí en la Argentina. Por supuesto se prestó atención, pero probablemente un poco menos de lo que se le hubiese prestado si no hubiese estado todo este escándalo de Venezuela, ¿no? Al tema de lo que pasó el domingo en la sociedad rural y la relación que en términos generales y más allá de ese acto hay entre el gobierno y el campo. Confederaciones Rurales Argentinas ha sacado un comunicado vinculado con las retenciones, por supuesto marcando con claridad cuál es la posición de CRA y del campo en general, diciendo los tiempos del campo no son los tiempos del gobierno. Nosotros vamos a hablar con Carlos Castagnani, que es el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo está? Buen día, un gusto, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el comunicado es bien concreto, habla de las bondades de salir de este sistema de retenciones y de alguna manera está pidiendo o exigiendo que antes que se vaya el presidente Milei deje el tema arreglado. Es más o menos así, ¿no es cierto? Sí, es exactamente así, o sea, nosotros también tomamos la misma palabra del presidente que no es activo y la cual compartimos, considera de que la retención es el peor impuesto que puede existir. Nosotros lo vivimos en carne propia, y no fue más que un recordatorio o decir, bueno, compartimos el rumbo referido al sector que está tomando el gobierno, pero creo que como corresponde a nuestra entidad, tenemos que siempre tener latente los reclamos y la problemática que siguen existiendo, ¿no? Así que fue un poco ese el tenor y el objetivo del comunicado, ¿no? Carlos, algunos medios, creo que mm, manejando un poquito, muñequeando un poquito con el título, puso a CRA como casi como un opositor y como una exigencia, pero confrontando con el gobierno. Me da la impresión de que, y escuchándolo, de que en realidad lo que ustedes están diciendo es ratificarlo al presidente y decirle, no te olvides de esto, antes de irte, cumplilo, una cosa así. Totalmente, a lo mejor el título, pero el título tampoco distorsiona el contenido. No, claro. Eh, Nosotros, no solamente con el presidente, pero hemos hablado con autoridades del actual gobierno, lo cual ellos tienen muy bien en claro que las retenciones la tienen que eliminar. Y nosotros con el título ese lo que queremos un poco comunicar, no solamente al presidente, sino a la comunidad, cuando el gobierno nos pide paciencia, por supuesto que la tenemos, tiene el apoyo, no hablo de política partidaria, ¿no? Tiene el apoyo de nuestro sector, pero también tiene que ponerse en lugar nuestro, que hace 22 años que tenemos retenciones y que todos los gobiernos nos han prometido eliminarlas. Y bueno, esa credibilidad la queremos tener, las expectativas las queremos tener, y creo que al gobierno se le ha dado dos elementos fundamentales y en buena hora, ¿no? Que es la aprobación de la ley bases y el Pacto de Mayo, que tanto reclamaba y que tan necesario era para implementar sus políticas. Ujú. Eso lo tiene, entonces creemos que, aparte, queremos aclarar, no era que CRA exige o pide la eliminación total de las retenciones. Sabemos que es imposible, lo que pretendemos que es un mensaje concreto al productor, porque no, nos hacen llegar esa inquietud, es que comencemos con un cronograma de ir, bueno, mermando las retenciones, y por supuesto que el broche de oro sería que este presidente termine su primer mandato con las retenciones eliminadas, ¿no?
Claro, entiendo perfectamente. Usted decía bien, 22 años de retenciones, y en estos 22 años, yo por lo menos, Carlos, nunca sentí que la promesa de bajarlas fuera, o fuera cierta, o fuera verdadera, o que fuera posible, en el caso de que fuera verdadera. Porque porque lo único que se ha hecho hasta acá es aumentar el gasto público en todo este tiempo y han generado una trampa perfecta, es decir, aumentan el gasto público con la promesa de bajar la retención, una cosa que es un contrasentido, ¿no? Creo que este gobierno, por lo menos en el diagnóstico, está planteando ir a superávit fiscal para empezar a bajar impuestos, por supuesto, entre ellos las retenciones. Me parece que es la primera vez que coincide la acción con lo que se dice. Si va a tener éxito o no, no lo sabemos, pero me parece que es donde pinta mejor, me da la impresión. Totalmente, o sea, a ver, quizás alguna autoridad del gobierno tomó a mal este comunicado, es nuestra función, nosotros apoyamos esta administración en el sentido del objetivo, inclusive cuando hablamos el otro día, cuando habló el presidente en Auractiva, parecía un productor más que el presidente, o sea, compartimos eso. Pero nosotros como entidad tenemos que mantener la llama del reclamo encendida, para nada es poner piedra en el camino. Nosotros como entidad vamos a acompañar, pero no somos obsecuentes, ni con este gobierno ni con ninguno. Entonces, creo que la mejor manera de apoyar y acompañar somos el termómetro de los productores y transferírselo al gobierno, que es lo que estamos haciendo. Estamos apoyando muchos proyectos, o sea, en la ley base desde nuestra entidad se trabajó mucho en lo que fue la ley laboral. Entonces no es que estamos en contra de este gobierno y como bien decía usted, hay medidas concretas que nos hacen pensar de que vamos en el camino correcto, ¿no? Carlos, en el mientras tanto, se han ido tomando algunas otras medidas y me imagino que habrá otras por tomar. ¿Cómo está viendo ese proceso? Incluso entiendo que en este nuevo ministerio que conduce Federico Sturzenegger hay algunos planteos de seguir desburocratizando o destrabando en términos generales la economía y en particular también el sector agropecuario. ¿Qué fuera de lo que es retenciones, qué están mirando con más atención, Carlos? Bueno, hay muchos temas, temas que son de vieja data, como infraestructura. Tenemos un país destruido en lo que es la red vial, conectividad, vuelvo a repetir, son temas que no son culpa de este gobierno, pero bueno, son temas que tenemos que entre todos ir, por lo menos ponerlos sobre la mesa, ver de qué manera podemos ir dándole solución. La entrada a los puertos, bueno, Rosario tiene el puerto más importante del país y el ingreso, lamentablemente, es casi imposible, ¿no? Después, bueno, tenemos el impuesto país, que el presidente también se comprometió en no renovarlo a fin de año. También se nos habló de eliminar el impuesto al cheque, que también fue impulsado temporalmente, y como todo acá en la Argentina, cada impuesto después es difícil sacarlo. Y después hay muchos temas de economías regionales. Vemos muy bien la medida del otro día del presidente referida al tambo, a la lechería, que es un sector que venía muy castigado. Como vemos muy bien el accionar del gobierno, que tuvo una acción inmediata con lo que está pasando en la Patagonia. Nosotros estuvimos en la Patagonia, acompañamos esa preocupación, diría. Este es un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos que entender al gobierno de la situación que está saliendo el país, y el gobierno no se tiene que enojar cuando una entidad le dice, bueno, está todo bien, pero falta esto.
Nosotros lo vemos como una manera de colaborar, el diálogo es permanente, así que bueno, ese es el camino que tomó nuestra entidad, ¿no? Ujú. Y por supuesto, finalmente conseguir la unificación cambiaria, ¿no? Que ese es otro tema muy importante. Totalmente. A ver, nosotros como productores estamos totalmente convencidos que sacando las retenciones en 2 años duplicamos la producción. Y lo que puede llegar a perder, entre comillas, en retenciones, el gobierno lo va a lograr con impuesto a la ganancia. Eh, es muy injusto las retenciones, por eso insistimos. O sea, quizá la gente que no conoce el tema no entiende, pero yo siempre lo grafico en un camión que uno ve en la ruta, son 30.000 kilos, ¿no? Kilos más, kilos menos. Ujú. El chasis son 10.000 kilos, que es el 30 y pico por ciento. Bueno, ese chasis el productor lo siembra, lo cuida, lo cosecha, lo carga en el camión y se lo manda el gobierno al puerto. Lo que queda es, para el productor es para pagar impuestos, volver a cosechar, pero lo peor, que ese camión no sabe si a ese productor le fue mal, le fue bien, si es el único camión que pudo sacar por la sequía que vivió como salimos de este año. Entonces, por eso rechazamos tanto las retenciones. Eh, y bueno, quizás no logramos o no sabemos hacer entender a la comunidad que es un impuesto totalmente distorsivo, ¿no? Carlos, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros, muy amable. Muchas No, al gracias. contrario. ¿Eh? Gracias a Hasta ustedes. luego, Hasta luego. adiós. Muchas gracias. Bueno, Carlos Castañani es presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y nos daba la posición de esa organización agropecuaria sobre el estado actual de, del sector y la vinculación con el gobierno. Son las 9:01.